Queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente en Conversando con Rafael sobre finanzas y obras públicas. Una nueva audiencia de podcast, y esta vez con el placer de contar con una profesional de primera, la doctora Karina Zambrano Blanco. Ella es titular de Asociación Zambrano, que es un centro de conciliación, arbitraje y junta de resolución de disputas. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación de participar en este podcast. Gracias, Rafael. Es un honor compartir esta entrevista contigo. Karina, nos conocimos hace poco en un evento, en un congreso de JRDs y Dispute Boards en Piura. Y te voy a ser sincero, mira, ¿sabes qué? Ese ecosistema de la JRD no lo tenía en mi radar, porque tú sabes que yo estoy más metido en el mundo financiero, obviamente solucionando problemas financieros a contratistas de obras públicas, pero cuando estuve en ese congreso con ingenieros y abogados, me llamó poderosamente la atención el valor que puede tener una JRD para la obra pública, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría, vamos a ir de menos a más, porque como te dije, esta es una conversación en donde lo que busco es darle contenido, tips, recomendaciones a nuestros oyentes. De tal forma, no es un evento académico, no hay que hablar cosas muy digamos, analizadas, pero sí me interesa que se lleven algo de toda tu experiencia que tienes. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿en qué casos debe constituirse una JRD? Gracias, Rafael. Bueno, la JRD es una herramienta de gestión que es obligatorio constituir en obras mayores a 20 millones. ¿Es solo obras, no servicios, no bienes, no consultorías, obras? Solo obras. Perfecto. 5 a 20 millones es facultativo, pero mayores a 20 millones es obligatorio. De 20 a 40 millones solo se requiere un adjudicador, pero mayor a 40 millones requerimos un panel de 3 adjudicadores. El término adjudicador puede prestarse, digamos, un poco a confusión, ¿no? Adjudicador, la verdad que no me suena pero en el Congreso aprendí de que son 3 funciones principales de una JRD. Precisamente, por favor, esas 3. Una de ellas, por ejemplo, es consultiva, otra es decisoria, y la tercera, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Puedes recomendar, ¿no? Bueno, el órgano autónomo y quien tiene el carácter de responsabilidad y decisorio de una JRD, en una obra es una JRD. Esa JRD puede estar constituida por un adjudicador o por 3 adjudicadores. Entonces, mientras un contrato tenga la cláusula de una JRD o una JRD tenga esas funciones, ninguna otra jurisdicción es competente. No es competente el arbitraje, no es competente el Poder Judicial. La JRD es quien se encarga de resolver todas las controversias en obra, ya sea mediante... Dime, ¿una JRD funciona como un instrumento previo a un arbitraje? Sí, porque así regula la directiva 012 del OSI. Es decir, mientras la JRD esté en funciones o no termine la obra, no es procedente un arbitraje. ¿Es obligatoria? Es obligatoria la JRD a partir de 20 millones. A partir de 20 millones. Lo conforma unas personas denominadas adjudicadores. Entre 20 y 40, una persona, mayor de 40 millones, 3 personas. El adjudicador es un profesional de qué especialidad. El adjudicador es ingeniero, de preferencia si es adjudicador único. Y si es presidente del panel, tiene que ser ingeniero. Los demás conformantes pueden ser abogados o distintas profesiones. Ok. He visto, toda la semana veo contratos, y me atrevería a decir, Karina, que no veo cláusula de JRD en muchos contratos. Hay todavía un desconocimiento. ¿Desde cuándo está vigente esta obligación? Bueno, ya este año cumplimos 3 años, ¿no? Desde la directiva 02 y las modificatorias de la normativa. Y tienes razón, es decir, solo hay en el mejor de los casos, un 20% de contratos que tienen cláusulas JRD.
recuerda que la mayoría de los contratos vienen de años anteriores y estos no tenían la obligación de incorporar la cláusula. Entonces, como un primer tip para nuestros amigos es, la JRD es obligatoria a partir de 20 millones, tiene que estar en el contrato de obra, se estaba olvidando en colocarla, ¿ok? Ahora, la JRD, los centros de Junta de Resolución de Disputas son entidades privadas, Así es. no son públicas. No. Perfecto. Y en el mercado creo que hay unas 10, más o menos. Es más, tu centro es uno de esos 10. Así es. Perfecto. Ahora, ¿en qué momento o a través de qué documento, instrumento se forma la JRD? Porque en el contrato de obra está la cláusula. ¿Qué sigue después de eso? Ok, sigue el contrato tripartito, ¿no? La ley y el reglamento de contrataciones no refiere sobre el contrato tripartito, lo hace la directiva 012. Dice que una vez suscrito el contrato de obra, dentro de un plazo muy breve de 5 días, las partes tienen que suscribir contrato tripartito. Y las partes es la entidad, el contratista y el sello. Es este. Ok, entonces el contrato tripartito, para que nuestros oyentes lo sepan, es entre la entidad pública, el contratista, consorcio puede ser, y el centro. Perfecto. Y se debe firmar ¿cuántos días después del contrato de obra? 5 días. 5 días. ¿Se hace en la práctica? No. Imagínate que tuvimos un caso que duró 18 meses suscribir el contrato tripartito. ¿Y por qué no lo hacen? Tú que estás en el día a día. Sí. Primero, buena fe, hablando de desconocimiento de la normativa. Segundo, falta de presupuesto. No tienen claro a dónde va a afectar el presupuesto de los honorarios de adjudicadores. ¿Quién paga a los adjudicadores? Ambas partes, 50-50%. Perfecto. Y el otro tema es intereses. Hay entidades que no quieren incorporar la cláusula JRD porque se sienten observados, ¿no? En cuanto a la gestión, a la disposición de dinero, de presupuesto, y prefieren no incluir a la JRD. Pese a que es una obligación. Pese que es una obligación. Ok. El costo de una JRD promedio, ¿cuánto es, Karina? Más o menos es entre un 0.5 y en el peor de los casos un 1% del valor de la obra. Ok. Y ese monto está incluido en el presupuesto de obra. Debería afectar al presupuesto de obra, ¿no? Lo que pasa es que hay una directiva de OCE que dijo que no afectaba a los honorarios del adjudicador al presupuesto de obra. Entonces esto generó una cierta disyuntiva entre los funcionarios y los adjudicadores. Bueno, actualmente sí están las entidades afectando al presupuesto de la obra y esto se paga en el transcurso que dura la obra. Si por ejemplo la obra dura 12 meses, se paga mensualmente a los adjudicadores y al centro ese monto es 0.5% del valor de obra o 1%. Ok. Ahora, ese contrato es un contrato privado, es por escritura pública, con firmas legalizadas, ¿cómo se hace? No, es un contrato simple con solo firmas de necesidad y del contratista. Y a partir de ese contrato se comienza a pagar mes a mes. Ahora, tú y yo sabemos la idiosincrasia peruana, la idiosincrasia del empresario peruano, del contratista peruano, que entiende que quizás esto es un gasto, un nuevo gasto mensual que va a salir de mi caja, la entidad tampoco tiene, qué sé yo, claro que lo tiene que pagar o no. A lo que voy es lo siguiente, ¿cómo podemos decirle al mercado que la JRD no es un gasto, es una inversión? ¿Qué temas van a una JRD? Todo lo que acontece en la obra, desde el inicio hasta la ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿Cuáles son los temas recurrentes que se consultan a una JRD? sobre el calendario, el avance del calendario, el cronograma, los materiales. Recordemos que una obra se construye en el momento de ejecutar. Y bueno, el tema de los plazos, tenemos el tema de fideicomiso, ¿no? Tenemos el caso de la suspensión, la renuncia del supervisor. Tenemos varias cuestiones que suceden. O sea, por ejemplo,
acabas de mencionar el fideicomiso, que es un producto que nosotros manejamos. Tú me dices, oye, ¿puedo consultar a la JRD si una obra puede tener o no puede tener fideicomiso? Sí, claro que sí, puedes consultar a la JRD. Ya. Pero si en el contrato de obra, por ejemplo, no se pactó el fideicomiso, ¿la JRD tendría capacidad de decidir para que haya fideicomiso en la obra? Recordamos que las decisiones de la JRD deben tener en cuenta la ley y el reglamento de contrataciones. Y la ley y el reglamento establecen condiciones taxativas para cada situación. No podría la JRD vulnerar lo que establece la ley y el reglamento, a pesar de que de repente la obra necesite un fideicomiso. Lo primero que hace el adjudicador es verificar cuál es el contenido de cada. Por ejemplo, sigo pensando en voz alta, en este caso concreto. Si no se pactó en el contrato de obra el fideicomiso, podría pedirle a la JRD que decida y a través de una modificación al contrato, que es lo que la ley de contratación permite, evaluarse si procedo. Claro. Eso sería, ¿no? Ok, mira, vamos a ir al primer corte, ¿ok? El tiempo pasa rapidísimo, porque hay otras preguntas que quiero hacerte y que las tengo acá anotadas. Seguimos nuestro podcast, no sin antes invitar a todos nuestros oyentes a que por favor visiten nuestra web www.it.com.pe y además también todos nuestros redes sociales y canal de YouTube, donde van a encontrar estas entrevistas de profesionales de primera como Karina, que muy gentilmente comparten con nosotros conocimientos. Karina, a ver, ¿qué consejo práctico darías tú para acelerar la constitución de una JRD? Porque decíamos, es obligatorio para ahora mayores de 20. Estamos viendo que en los contratos no se está poniendo la cláusula. En otros sí se pone la cláusula, pero luego hay que firmar el contrato tripartito, con la entidad, el consorcio y el centro. Pero aún así se demora. ¿Qué consejos tú darías para acelerar esa constitución? Porque no es un gasto, es una inversión que va a tener la obra para poder, digamos, solucionar temas que suceden frecuentemente, ¿no? Mira, es importante que las entidades incorporen en el contrato no solo la cláusula, sino también el centro que se va a encargar de administrar esa JRD, porque normalmente demora que las partes se pongan de acuerdo sobre el centro que va a administrar la JRD. La entidad prefiere un centro, el contratista prefiere otro centro, y tira y afloja, lleva algunos días. Entonces, en ese sentido, es importante que desde las bases de la entidad ya proponga el centro administrador del JRD y que sea... Karina, ahora que lo mencionas, muy importante. He visto varios contratos que no tienen la cláusula de JRD. ¿Qué pasa cuando no tienen la cláusula de JRD? ¿Qué se hace ahí? Teniendo la obligación de hacerlo. Bueno, el contratista propone al centro y la entidad decide si acepta o no. O la entidad propone otro centro y el contratista decide si acepta o no. ¿Y se tendría que hacer una modificación al contrato para insertar la cláusula o ya solo...? No, no es necesario que haga una modificación. El contrato tripartito ya suple cualquier carencia que no tenga la cláusula. Ok. Eso en caso no haya cláusula. He visto también que tienen la cláusula pero no tienen el centro. Entonces, la recomendación es, señores, coloquen el centro. Es importante. ¿Por qué? Porque colocas un centro que ya conoces, ya tienes referencia. Prestigio, imparcialidad, ¿no? Imparcialidad, puede ser de la zona y te ahorra te ahorra el costo de viáticos, el costo de traslados. Es decir, tú puedes elegir el centro que se acomode a tu obra. Correcto. He visto también cláusulas de JRD en donde ponen 3 centros. ¿Y ahí qué sucede? ¿Cuál de los 3? Mira, en realidad, al final quien decide es quien tiene la obra, el propietario de la obra, que es la entidad. Al final, toda esa evidencia finalmente va a ser resuelta por los funcionarios de la entidad que van a elegir a uno u otro centro. Ok. Y entonces, queridos amigos, tener la JRD no es muy complicado, es un contrato privado, y debería firmarse dentro de los 5 días.
Karina, sé que la JRD puede disponer medidas provisionales, una suerte de medidas cautelares. Coméntanos cómo va eso, qué característica tiene esas medidas provisionales, si tienen lo que los abogados dicen el jus imperium, o sea, porque de qué vale que ustedes tomen, que una JRD tome una decisión que luego nadie le hace caso. ¿En qué casos? Coméntanos sobre las medidas provisionales. Bueno, tenemos situaciones en las cuales las partes no están contentas con la labor de la JRD, o en todo caso la JRD tiene un impedimento por la normativa. Por ejemplo, la JRD peruana no puede ver adicionales, no puede ver indemnización de daños y perjuicios, no puede ver enriquecimiento sin causa o indebido. Entonces, frente a esta situación, la JRD se queda limitada en su jurisdicción. No es como los dispute board, que tienen una amplia gama de materias. Los dispute board, para nuestros amigos, es el gemelo de la JRD en la legislación peruana. Es la madre. Es la madre. El dispute board es el órgano que también va a resolver, que tiene las mismas funciones de una JRD, pero que se utiliza a nivel mundial en los contratos, ¿no?, internacionales, y que acá en el Perú las utilizan en los contratos NEC. Es decir, los contratos que firman, por ejemplo, la RCC, el PIB Escuela Bicentenario, tienen dispute board, no tienen JRD, porque la JRD está en la ley de contratación del Estado. Okay. Pero es gemelo, es la misma función. Okay. Seguimos con el tema de las medidas provisionales. Por ejemplo, ¿en qué casos has visto, desde el centro, desde la Asociación Zambrano, en qué casos has visto medidas provisionales, por ejemplo? Por ejemplo, arbitrajes de emergencia para que la JRD no se pronuncie sobre uno u otro sentido. Entonces es una medida de no innovar, es decir, no quiere que la JRD emita una decisión. Medidas provisionales para ejecutar cartas fianzas. O sea, las entidades quieren ejecutar las cartas fianzas. Medidas que impiden la ejecución de cartas ¿Una fianzas. JRD puede dictar una decisión impidiendo la suspensión de fianza? No, en ese caso un arbitraje de emergencias que impide Sí, la ejecución de cartas eso sí fianzas. lo tengo claro. Sí. Pero la JRD puede dictar medidas provisionales, no le llaman medidas cautelares, le llaman medidas provisionales. ¿Has visto algún caso concreto? No, la JRD esa función jurisdiccional no la tiene. No la tiene. Pero recibe ese tipo de decisiones por arbitrajes o el órgano jurisdiccional. Tenemos medidas cautelares que impiden la aplicación incluso de penalidades. ¿Okay? También impide la continuidad de la obra. La continuidad de la obra hasta que de repente se resuelva algún tema pendiente, entonces la obra queda paralizada. Y bueno, y ahora últimamente la función de la JRD normalmente genera satisfacción a las partes. Ahí quisiera poner un poco más de énfasis, Karina, Okay. y quiero que nos ayudes a... O sea, quiero que nuestros oyentes se lleven casos concretos en donde es útil la JRD. En tu experiencia, vienes aplicando desde el centro Asociación Zambrano. Tú ves que se forman JRDs y me imagino que ves casuística. ¿En qué casos realmente es útil? Danos unos tips al respecto. Bueno, mira, recuerda que la JRD nace frente a una necesidad, que es más de 300 obras abandonadas, obras de impacto, ¿no? Obras abandonadas, hospitales, colegios, etcétera, y que no cumplen el plazo del contrato y menos el presupuesto. Una JRD te ayuda a finalizar la obra. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque está presente la JRD en la obra, y cualquier controversia que sucede en obra inmediatamente resuelven los adjudicadores. En cambio, si no está presente una JRD, se suspende la obra, no quiere continuar el contratista y va a un arbitraje. Mira, voy a ir más allá, o sea, y como te dije, quiero que nuestros oyentes se lleven más. Vengo escuchando, tengo amigos adjudicadores que me dicen, uy, me toca la visita a la obra, tengo que ir con la JRD a visitar la obra. ¿Ok? Yo soy un poco
coloquial, ¿no? Está bueno el viajecito, está bueno la visita a ensuciarse un poco los zapatos, pero insisto, ¿de qué forma te voy a ayudar si yo soy JRD? ¿De qué forma le voy a ayudar a la entidad? ¿De qué forma le voy a ayudar al contratista? Para que ellos no vean que este instrumento es un gasto, Karina. Ayúdanos con eso. Ok, vas a advertir in situ cuáles son los principales problemas de la obra. 2. Vas a advertir las controversias. O sea, la principal función de una JRD es la prevención. O sea, yo tengo que estar atento a ver, ok, el material siguiente ya está previsto, Ya te estoy captando, mira. La facultad es preventiva. Antes, cualquier discrepancia entre la entidad pública y el contratista se resolvía siempre a través de un arbitraje. ¿Mediante conciliación de forma facultativa o arbitraje? Perfecto. Pero irse a un arbitraje, hoy día la piensas 1.000.000 de veces. Porque tiene consecuencias fatales, se suspende la obra, es dinero, es tiempo. Es más, te confieso que yo veo la JRD como un instrumento que le va a quitar peso al arbitraje. Van a haber arbitrajes, pero al arbitraje va a llegar lo más complicado, lo que ineludiblemente las partes, ¿no? Listo, entonces, en una obra hay discrepancias y entonces, antes, en vez de ir al arbitraje, ahora tengo 3 personas, si la obra es mayor de 40, a la cual yo puedo llevar esa discrepancia. La entidad pública va a firmar su posición y la JRD va a decidir. No, primero los voy a invitar a llegar a un acuerdo. Ok. O sea, la JRD, los funcionarios de la JRD deben contar con habilidades blandas, técnicas de comunicación, técnicas de negociación, de tal manera que las partes, entidades contratistas, primero lleguen a un acuerdo. Pero Karina, concuerdo contigo en eso, pero para mí principalmente lo que tiene que tener un adjudicador es conocimiento de obra. Claro que o sea, tú por más habilidad blanda que tú tengas, que sepas cómo invitar a las partes a conciliar, lo primero tienes que saber cómo se ejecuta una obra y para hablar con propiedad, ¿no? Claro, recordemos que los dispute board y los adjudicadores en el mundo son los profesionales más experimentados, ¿no? Pero estos además deben contar con técnicas de negociación que permitan a las partes autocomponerse y resolver su problema ellos mismos. De no lograr autocomponerse, ya la JRD toma una decisión que es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes. Ok. Por ejemplo, sigo hurgando. Me imagino que lo que es ampliaciones de plazo es un tema sensible, porque normalmente el contratista tiene una posición y en la práctica las entidades públicas siempre rechazan las ampliaciones de plazo. Entonces, ese tema, en vez de llevarlo al arbitraje, ahora lo puedo llevar a una JRD y la JRD evaluará las posiciones de ambos, promoverá una conciliación o tendrá que decidir. Así es. La JRD es una herramienta de gestión indispensable en toda obra. ¿Por qué? Porque no va a esperar como el arbitraje que finalice la obra para tomar una decisión. Y recuerda que el arbitraje determina quién incumplió las obligaciones, entidad o contratista. No define si continúa o no la obra. En cambio, la JRD está en obra, está in situ, previene controversias inmediatamente. Si no llegan a acuerdos sostenibles, entonces toma decisiones. Pero está todo el momento atenta. ¿Existe un plazo para promover esa conciliación y un plazo para decidir? Sí, la normativa establece claramente cuáles son los plazos, pero son plazos muy prontos, muy rápidos. Claro, si no, no tiene sentido, ¿no? 5 días, si no, no tiene sentido. Ok. Tú decías de que si es una JRD de 3 adjudicadores, el presidente tiene que ser ingeniero y los otros 2 pudiera ser de cualquier otra profesión. Ok. Nos vamos a ir a la segunda interrupción, querida. Todavía tengo varias preguntas, así que vamos avanzando. Karina, continuamos con el podcast.
quiero que nuestros oyentes se lleven más. Y te tengo que hincar, Karina, porque tú eres una profesional de prestigio, con mucha experiencia. Nuevamente, ¿qué casos tú conoces, algún caso concreto en donde la JRD ha jugado un papel importante, algún caso emblemático, algún tema sensible? Compártenos eso, por favor. Ok, bueno, mira, recordemos que los adjudicadores tienen una labor muy creativa. O sea, el adjudicador no es alguien que te va a dar una solución sencilla, que la podría dar cualquier persona. Tuvimos el caso en el cual la obra tuvo un retraso por culpa del contratista, a pesar de que recibió los adelantos. Hubo problemas de personal, problemas de financiamiento y problemas también de lluvias, situaciones de caso fortuito. Entonces, en este caso era necesario presentar un nuevo cronograma acelerado. ¿Okay? Entonces el adjudicador pidió a la entidad que presente su cronograma y al contratista que presente el suyo. Bueno, obviamente cada uno presentó un cronograma parcializado. Entonces, ¿qué hizo el adjudicador? Convocó a las partes, porque no podía aprobar ni uno ni el otro, convocó a las partes a una reunión y juntos elaboraron un único cronograma. O sea, eso fue importante porque ambos aceptaron ese cronograma, participaron en la confección, en la elaboración, y estuvieron juntos y se reanudó la obra. Karina, se me acaba de ocurrir lo siguiente y lo veo buenísimo. Mira, tú sabes que el funcionario público lamentablemente tiene responsabilidades de las decisiones que toma. Y digo lamentablemente porque eso es un freno muchas veces a que los funcionarios tomen decisiones, ¿no? Porque siempre se les critica y digamos las cosas como son. Pero entonces hemos pasado 20 años, 25 años con ese tipo de problemas en donde los funcionarios les cuesta tomar decisiones por estas responsabilidades, y lo entiendo. Pero ahora es buenísimo que una JRD le ayude y avale la decisión que se pueda tomar. Y entonces de esa forma nuestros amigos funcionarios públicos se van a sentir respaldados, blindados con una decisión correcta. No solo conciliar, sino que la decisión la tomó un órgano permitido por el contrato. Autónomo, independiente y muy técnico, ¿no? Recordemos, muy técnico. Bueno, tuvimos el caso de un pedido sobre adicional, vimos el caso, del JRD que me comentas, y tú sabes que los adjudicadores no pueden ver adicional, tampoco los árbitros. Entonces el contratista tuvo una idea en la cual, al saber que la respuesta de la JRD iba a ser negativa, si era o no adicional, hizo la siguiente pregunta: esta parte, ¿ok? Que va a motivar un adicional. Que debe realizar, que debe ejecutar el contratista, ¿está en el contrato? ¿No? Preguntó a los adjudicadores, ¿no? Esta parte, ¿está en el contrato? O sea, sembró, motivó inteligentemente ese contratista. Exacto. Para que la JRD diga, no está en el contrato. No está en el contrato. Con lo cual, él luego utilizará el mecanismo del arbitraje para que se le reconozca, pero tiene una opinión de un órgano válido. Así es. Bueno, en el arbitraje tampoco podemos ver adicionales, entonces tiene que ir al Poder Judicial. Pero ya tiene la prueba de que esa actividad no es parte del contrato. Buenísimo. ¿Ok? Entonces, eso hay un tip, ¿eh? Claro, esto es muy interesante porque tienes que ver de qué manera creativa tú puedes resolver ese tema, porque el contratista no puede avanzar si no tiene claro que esa parte se le va a reconocer o no. Buenísimo, eso sí me parece buenísimo porque, vamos a decirlo así, se está promoviendo que un órgano técnico válido legalmente emita una opinión que luego le dé trazabilidad a ese contratista que está ejecutando una obra, en donde si él ya logra esa decisión, esa absolución de su consulta, él ya sabe que tiene posibilidades elevadas de que se le reconozca luego cuando él reclame. Claro, definitivamente. Buenísimo. Y sin vulnerar la norma. ¿No? Buenísimo. Dime, cuando hablábamos también de Centro Asociación Zambrano y decíamos de que en el Perú hay
10 centros de arbitraje. ¿Cuál crees tú que tiene que ser ese atributo especial que tiene que tener un centro que obviamente aglutina a personas de carne y hueso profesionales llamados adjudicadores en una lista? Pero ¿qué atributos tiene que tener ese centro? Porque si estamos hablando de que toma decisiones técnicas, decisiones que van a motivar consecuencias económicas, no puede ser cualquier. Así es. Bueno, recuerda que los centros administradores de JRD tienen un requisito, que previamente hayan resuelto arbitrajes, tener 4 años de experiencia. Asociación Zambrano no tiene 4 años de experiencia, es uno de los primeros centros de arbitraje del Perú. Y bueno, yo desde hace 25 años me dedico a resolver controversias como tercero. Lo principal es la integridad, porque el tercero tiene que mantener esa integridad en todo momento durante la ejecución de la obra, y las partes confíen en la decisión de los adjudicadores. Entonces, si el centro es íntegro, si su directivo es íntegro, la selección de los profesionales que va a ser congruente con esa política. La integridad yo la entiendo, Karina, como obrar y decidir conforme a lo que es correcto. Esa es la integridad, ¿no? O sea, Karina, digamos las cosas como son. En 25 años de arbitraje tenemos, se dictan resoluciones de delivery. Y no queremos eso. Si algo he aprendido a mis 50 años y pico que tengo, es que las cosas se tienen que hacer bien. Si queremos romper la brecha de infraestructura en el Perú, si queremos que las obras se construyan, todos tenemos que ser íntegros, actuar correctamente. Y eso es el primer atributo que tú hablas de que tiene que tener un centro. Claro, y desde el inicio se tiene que mostrar la transparencia. Por ejemplo, en muchos centros tú no sabes cómo se selecciona al tercero. En cambio, la selección en Asociación Zambrano es transparente, grabada. El tercero se refiere al presidente, ¿no? Al presidente. Porque uno elige a un adjudicador, el contratista, a un adjudicador, la entidad, así es. O el centro puede elegir a los 3 adjudicadores, ¿no? Entonces, es muy importante que la casa sea transparente para exigir a sus adjudicadores actos transparentes. Pero si desde el inicio el centro no es transparente en la elección de los terceros, entonces ¿cómo podemos exigir una conducta debida a los adjudicadores de independencia e imparcialidad? Eso es muy importante. Mira, es valiosísimo lo que dices, Karina. Nuevamente, los que queremos hacer las cosas bien, tenemos que juntarnos, ¿ok? Van a haber otras personas, respeto, no comparto, que dicen, entonces no quiero eso porque yo quiero adjudicadores que pueda manejar. Que yo pueda manejar, ¿no? E incluso ya están pensando en la mayoría, ¿no? Necesito 2 votos contra 1. Exacto. Señores, lo que queremos es hacer las cosas bien. Nos vamos a ir al último corte, Karina, porque todavía nos quedan un par de preguntas importantes. Gracias. Karina, el tiempo se pasa volando. Seguramente van a haber nuevos podcasts en donde te tenga que invitar, y este es el último cuarto. Mira, a mí me da la impresión que el verdadero valor agregado de la JRD es que, digamos las cosas como son, se le está quitando poder a las entidades públicas, las cuales muchas veces, lo sabemos, toman decisiones arbitrarias, abusivas, es decir, niegan al contratista, por ejemplo, la aprobación de su valorización, niegan una ampliación de plazo, por diversas razones, con o sin razón, y todos acá saben los puntos suspensivos que estamos diciendo. Pero si acá el contratista, amigo contratista, si tú tienes acá la posibilidad de tener un órgano legal, o sea, está permitido por la ley, me refiero, técnico, porque son profesionales idóneos, que te pueden decidir sobre un tema que la entidad no quiere decidir, utilízalo. Ese es el valor agregado que yo veo. ¿Estoy bien? Sí, es así. Efectivamente, tenemos muchas situaciones que iban a arbitraje porque el funcionario no recibió la comisión que pidió. O simplemente el contratista no hizo lo que quiso el funcionario,
¿no? Entonces en esas situaciones se suspendía la continuidad de la obra, no se pagaba la valorización, no se aprobaba la liquidación y tenían al contratista esperando la santa paciencia de los funcionarios de la entidad. Esa coyuntura tú y yo la escuchamos, la vivimos, no vamos a hurgar a profundidad en eso, no nos corresponde, ¿ok? Sin embargo, sí creo que es importante que el contratista entienda que esta herramienta le va a permitir dejar de tener solo un canal para decidir, que es la propia entidad, a un canal imparcial como una JRD. Y sobre todo la entidad. Porque eso es lo que te iba a decir. Y ahora, eso es bueno para el contratista. Y para la entidad, ¿por qué es buena la JRD? Es mucho mayor porque la obra va a concluir dentro de los plazos establecidos, dentro del presupuesto previsto, va a lograr la satisfacción de la sociedad, va a lograr que ese colegio, y eso ese hospital... significa, si la obra se concluye, Karina, significa una estrellita en la frente diciéndole, oye, gestionaste bien tu presupuesto. Así es. Hiciste bien esta obra. O sea, eso es bueno para la entidad pública. Y también es bueno por lo que dijimos hace un momento, porque le permite que un órgano blinde las decisiones que se toman. Así es. O sea, ya no solo la entidad toma la decisión y que luego le critican y se presta a comentarios subjetivos que por qué tomó, por qué no tomó la decisión. No, acá, ok, me voy a blindar yo como entidad pública y voy a lograr que la JRD tome una decisión, con lo cual es un órgano técnico y es una decisión válida. Sí. Eso, ¿no? Mira, hace poco escuché que los funcionarios no quieren tomar decisiones, están asustados, están aterrados con la política de la Contraloría, que hace una cacería de brujas de cada decisión, y la Contraloría no está en las obras, lo único que hace en escritorio es ver si cumplió o no cumplió lo previsto en la normativa. La presencia de una JRD fuerte, sólida, experimentada, es lo más valioso para las obras. Con profesionales idóneos, íntegros, como tú dices. Karina, para ir terminando, el valor agregado de un centro de JRD como Asociación Zambrano, a mí me parece, tú me dices, ustedes tienen su sede principal está en el Cusco y también tienen oficina en Lima, pero el hecho de estar en Cusco te da un valor agregado de conocer toda la región sur. Coméntanos un poco, por favor. Bueno, efectivamente nosotros ya más de 20 años vamos resolviendo controversias, conocemos principalmente cuáles son los problemas, la costumbre, las tradiciones, el clima, las situaciones de caso fortuito, fuerza mayor. Y el centro tiene una selección muy cuidadosa en los profesionales que integra. No solo deben ser profesionales reconocidos en experiencia, sino los capacitamos en cursos de habilidades blandas y para hablar el mismo idioma. También contamos con profesionales de la región, de la localidad, y eso evita los costos de viáticos, de traslados, que a veces también impide una negociación rápida porque los adjudicadores quieren incrementar el tema del traslado, el tema de hoteles, pasajes, etcétera. Entonces también reduce los costos para las partes. Y conocer la zona, Karina, a mí me parece, o sea, conocer todo el sur del país que tiene también su propio temperamento, su propia modus vivendi, o sea, es muy importante. Y ahí hay un valor agregado y te felicito, la verdad, que estén en el sur. Cuéntanos dónde pueden ubicarlos a ustedes, a la Asociación Zambrano. Por favor, aprovecha la cámara para que den ahí su página web, no sé. Muchas gracias. Bueno, el trámite de la JRD es en línea. Las solicitudes se presentan a una mesa de partes virtual que es juntadisputasaz@gmail. Toda la información está en la página web www.asociación Zambrano. Tenemos una sede en Lima, tenemos una sede en Cusco y la JRD Zambrano puede prestar servicios a nivel nacional. Los invitamos a perfeccionar sus habilidades blandas, sus técnicas de negociación, es decir, hablar el mismo idioma con otros adjudicadores y expertos en los cursos que organizamos cada 3 meses. Nuestro próximo curso empieza el 15 de enero. Buenísimo. Tenemos uno virtual y otro presencial los días sábados. Muchas gracias, Karina. La verdad que vamos a promover otra reunión. Como te dije en off, quiero hacer un checklist de los temas recurrentes que van a la JRD, y eso es lo que le vamos a regalar contenido a nuestros oyentes. Yo me despido agradeciéndote tu presencia, invitando también a nuestros oyentes a visitar nuestra página web www.ait.com.pe y
visitar también todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, donde están todas estas entrevistas con profesionales y empresarios de primera vinculados al sector infraestructura. Hasta la próxima.